bienvenidos de nuevo a nuestro podcast del Congreso Internacional de Papagayos. Y esta vez, en esta ocasión, con alguien, como siempre digo, todos son muy especiales, pero quizás en esta ocasión es un poquito más especial. Porque es una amiga, es alguien que conozco hace muchos años, muchos años. Ella trabaja en Brasil y trabaja con unos loros emblemáticos. Son los guacamayos azules de Brasil. Tiene amplia experiencia, no solo con loros, sino también con muchas aves. Y desde la primera vez que la conocí, vimos que había una empatía fuerte porque le gusta hablar de aves, de pájaros. Bienvenida, Fernanda Guida. Hola, Fernanda. Olá, Rafael. Muito obrigada pelo convite. No, agradecidos nosotros de que estés aquí y de que vayas a ser nuestra próxima ponente dentro de muy poco, porque queda muy poco para nuestro congreso. Y bueno, quería hablar contigo para que un poco conozcan los congresistas y también los que nos siguen, porque hay gente que no va a poder venir por distintas circunstancias y porque ya está todo lleno el congreso, pero no importa porque también quieren saber de los ponentes y de la gente que trabaja con los loros. Voy a adelantarme a que me lo cuentes tú. Sí les voy a contar que Fernanda es una bióloga que trabaja en el Zoo de Sao Paulo hace muchos años, estamos hablando años 94. Entrei no Zoológico de São Paulo como estagiária em 96, 96. há 30 anos. Mi madre, pasa rápido el tiempo, pasa muy Muito rápido, rápido. pasa muy rápido. Mas com as aves eu iniciei em 99. E foi um amor na hora. Uma paixão que Una só vem pasión. crescendo ao longo dos anos. Una pasión incondicional. Yo me acuerdo ir a Brasil para otra cosa y alguien me dijo, dice, no pierdas el tiempo, habla con Fernanda. ¿Quieres hablar de guacamayos, guacamayo de Spix? Habla con Fernanda. Dice, ella es joven, dice, y te va a contar muchas cosas porque está directamente con los animales. Y sin duda alguna una inspiración encontrar una chica, una bióloga, una rubia brasileña contándome cómo funcionan los animales en el Zoo de Sao Paulo, que tiene una evolución muy potente. Nos acabamos de ver hace poco ahí, en tu casa, ahora con la Reserva Paulista y con un impulso poderoso, el Zoo de Sao Paulo. Y cuéntanos un poco cuál es tu día a día con los guacamayos. Vamos a centrarnos en los guacamayos azules. Vamos. Vamos. Bom, aqui no Zoológico de São Paulo temos as maiores preciosidades dessas espécies aqui dentro do zoo. E eu, como bióloga, curadora de aves, eu também participo do manejo delas diariamente. Então, de toda a fiscalização do manejo dos tratadores, acompanhamento, o manejo veterinário. Então, aqui no zoo, a gente está diretamente ligada com o manejo dessas três espécies tão importantes aqui para a gente aqui do Brasil. E é uma rotina pesada, né? Vou te dizer que não é Dura. fácil, até por conta da responsabilidade em que a gente tem de trabalhar com espécies tão importantes, ameaçadas, e que dependem do nosso cuidado, do nosso manejo, para a gente ter algum sucesso, para conseguir preservar essas espécies aqui. Es una responsabilidad enorme, pero también un trabajo muy bonito. Recuerdo las primeras crías de guacamayo de Lear que salía con el zoológico de Sao Paulo, un orgullo para Brasil, un orgullo reproducir su propia especie, mantener una especie tan emblemática dentro del grupo que trabajamos la especie. Ustedes son uno de los parceiros clave, con amplia experiencia y cada vez con más trabajo con la especie, que es muy importante. Pero cuéntanos del guacamayo de Spix, de la arariña azul, que es tan especial. Los aficionados a los loros del mundo la conocen muy poco, han visto mucho, pero no directamente. Y yo veía las instalaciones que tienen ahora muy modernas, todo muy bien calculado, los animales en perfecto estado de fuerza, alimentándose bien. ¿Cómo es tu trato con ese guacamayo? Porque
la gente piensa que es un guacamayo gigante, no, no es tan grande. ¿Cómo es tu sensación, tus sensaciones con el Spix durante tantos años? Bom, o Zoológico de São Paulo já tinha uma experiência com a espécie desde 1976, quando o primeiro indivíduo entrou aqui no zoológico. E desde então foram mantidos poucos animais aqui. A gente não tinha uma estrutura exclusiva para elas, né? Então, esses animais, foram 4 animais, permaneceram aqui até 2013 e saíram daqui. Nós paramos de trabalhar com eles por 10 anos. E o governo, ele solicitou um auxílio nosso para receber 27 ararinhas azuis que estavam em um outro mantenedouro, em Minas Gerais, aqui no Brasil. E então a gente decidiu construir um centro para elas, né? Então, depois de 10 anos, elas retornam para o Zoo de São Paulo, mas com uma outra experiência, com outro manejo, com outras condições de recinto, de bem-estar, tudo que a gente pôde fazer por elas, né? Então, a gente construiu esse centro aqui de 800 metros quadrados. A gente tem hoje 13 recintos destinados exclusivamente para essa espécie. A gente teve que seguir todos os protocolos que o governo solicitou por questões sanitárias. Então, esse Bioseguridad. centro, muito. Esse centro ele foi construído a 200 metros de qualquer outras aves que a gente tem aqui no zoo. Eu tenho um tratador exclusivo para eles, que não pode manejar outras aves, então ele só faz o trato dessas aves. E elas estão em um local mais recluso e mais tranquilo para a gente estimular a reprodução delas, né? Então, hoje nós temos 27 aves que estão aqui no Zoo de São Paulo. Temos hoje 18 machos e 9 fêmeas, então temos um problema que temos poucas fêmeas aqui. Mas o manejo delas é de muito cuidado, de muita atenção, é uma rotina diária, de muita observação, observação de comportamento, isso é fundamental. Nós temos algumas câmeras instaladas em ninhos, onde a gente consegue monitorar todo o comportamento reprodutivo delas, e com muito cuidado, e por questões sanitárias também, né? Então, elas passam por exames preventivos para a gente ter esse controle sanitário desses animais. E é um trabalho que a gente espera colher muitos frutos no futuro próximo. Seguro, Fernanda, seguro. Lo hemos visto en directo, hemos visto tu trabajo, el cuidado, el cariño. Es una especie que el Oroparque Fundación conoce bien. Hemos ayudado muchos años, reprodujimos la especie, es el logo del Oroparque Fundación. Saben que cuentan con nosotros para cualquier ayuda en relación técnica a todos los niveles. Estamos ahí dando el apoyo completo a la arariña azul, al guacamayo de Spix, y es lo que nos vas a contar con mucho más detalle en el próximo congreso. Y va a ser espectacular. Lo bueno, lo muy muy bueno, es que la especie está en buenas manos, está con un socio activo técnicamente bien cualificado, con muchos años de experiencia, y te digo la verdad, la experiencia, tu saber de tantos años va a ser una de las claves para que la arariña vaya a puerto seguro y logremos grandes éxitos con este proyecto. Por eso te agradezco en el alma que vengas a hablar delante de todo el público del Congreso. Va a ser un congreso memorable y tu conferencia va a ser una de las más esperadas. O sea que les convido a todos, a Fernanda y a todo nuestro público, a todos nuestros seguidores, para que estén pendientes de Fernanda Guida, que va a ser toda una estrella. Fernanda, me despido ya porque los dos hablamos un montón y quiero que lo cuentes todo cuando llegues aquí a Tenerife. Estou muito contente, muito contente. De verdad, muy feliz. Besos y saludos a todos los guacamayos de Spix, de nuestra parte. Muito obrigada, vou mandar.